Bueno, son las 9:28 minutos. Está con nosotros el senador José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Es decir, estamos hablando con uno de los hombres más poderosos del país. Del país. No, yo no me siento así, pero gracias por... Después la gente se lo cree, ¿verdad? Muchas gracias por tenerme aquí. Paliza, Muchas gracias por tenerme aquí. Decía que era una contradicción el planteamiento de que el PRM no propone que tanto el presidente de la Suprema como Fran Soto no participen en la evaluación de los jueces. No creo que haya ningún impedimento constitucional ni de ley para eso, pero además Josefa Castillo, en la comisión que se anunció ayer que coordina Fran Soto, participa de esa comisión. Entonces me parece que esto es el planteamiento contradictorio. Mira, en primer lugar, ¿qué quiere el PRM? El PRM quiere que, producto de esta convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, podamos tener una justicia en cambio, una justicia diferente. Para eso nosotros necesitamos generar a lo interno de las dinámicas del Consejo los mayores niveles de transparencia posible y las mejores prácticas en cada uno de los procesos. Así como también convencer, incentivar a una parte importante de la sociedad civil, profesores, catedráticos, hombres y mujeres de bien, a que se presenten, no obstante su posible temor o su posible frialdad frente al hecho de que son políticos o es una elección política la que se hace y no necesariamente la del peso de su hoja de vida la que pueda tener más sentido, que tenga más, sea el elemento de mayor peso en la decisión. Porque nosotros queremos lograr jueces independientes y una justicia independiente. Para eso, en el trayecto de la primera reunión del Consejo en el día de ayer, que fue una reunión protocolar, una reunión de estilo, porque es la apertura a las dinámicas que se van a producir y es una forma de concertar cuáles serán los pasos y la metodología a utilizar. Fue una reunión cordial y una reunión a la altura de un Consejo Nacional de la Magistratura y de una Presidencia de la República. Hay que reconocer el buen trato y la relación que siempre se genera allí, aun cuando con debates muy duros y muy difíciles, siempre con demasiado respeto sí. Y mucho sentido de lo especial que es ese espacio y lo especial que es esa elección. ¿Qué propusimos nosotros en el día de ayer como miembros del Partido Revolucionario, de la segunda mayoría? En primer lugar, que las actas de la convocatoria pasada, del consejo pasado, de las reuniones del Consejo Nacional de la Magistratura del año pasado fueran publicadas en la página web del Consejo, tal cual lo ordenaban los reglamentos. Porque entendemos que la sociedad, los organismos y entidades que le dan seguimiento a estos procesos, tienen el derecho de saber las interioridades de ese proceso. Cómo se votó, cuáles fueron las posiciones de tal o cual consejero, miembro del Consejo, y que eso es un insumo demasiado importante para no hacerlo todo lo público posible. Además que es un mandato del propio reglamento que nos dimos. Y en segundo lugar, la diputada Josefa Castillo, porque debo de reconocer que ha sido una propuesta de ella que nosotros apoyamos, presentó un elemento de discusión que yo creo que es muy importante y que creo que es muy propio la discusión. Y es el hecho de que si nosotros, el Consejo tendrá dos fases o tres fases a desarrollar. En primer lugar, la elección de los jueces del Tribunal Constitucional. En segundo lugar, la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y si el Consejo entiende que alguno de esos jueces actuales no debe mantenerse, una sustitución que hay que convocar y evaluar a otros postulantes. Eso es una dinámica de tres etapas.
Nosotros entendemos y es un elemento que se resalta en el artículo 17 del reglamento, y es el hecho de que no así en la primera etapa, cuando se presente en la discusión sobre los jueces del Tribunal Constitucional, pero cuando se vaya a tratar la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y la elección posible de jueces de la Suprema Corte de Justicia, no es elegante, no es una práctica justa la que parte de las personas que van a evaluar estén evaluando posiblemente a personas que estén compitiendo con ellos por las mismas posiciones, o sean ellos juez y parte. Eso es un elemento que no es la mejor práctica. No es un argumento en contra del magistrado presidente, ni contra Fran Soto de manera particular. Es una discusión mayor, que no es justo que si usted va a evaluar, si usted está compitiendo por una plaza, sea también lo que vaya a evaluar los demás que están compitiendo en contra suya. Pero entonces ustedes plantean que cuando se hizo la modificación constitucional, esto debió plantearse. Usted dice, bueno, el presidente de la Suprema, ni el representante. El presidente, no debe haber un juez de la Suprema, ni el presidente, porque es para eso que están ahí. Claro, porque el Consejo de la Magistratura es para eso. Entonces, si ellos están ahí para eso, y no pueden hacer eso, ¿para qué diablo estarían ahí? ¿Para qué diablo estarían ahí? Si el Consejo de la Magistratura es para escoger los jueces, y la Constitución establece que participe el presidente y un juez. Si ese juez que participa y ese presidente no pueden estar para eso ahí, ¿para qué estarían ahí? Bueno, son dos temas que ahí merece la pena resaltar. En primer lugar, fundamental es escoger los jueces. En primer lugar, en la Constitución del año 2010, y se va a celebrar por primera vez en la historia, quizás no... Bueno, vuelvo atrás, porque quizás no sea ese el argumento más oportuno para esbozar. Pero sí quisiera decir algo. No todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia van a ser sustituidos o evaluados, porque no todos cumplen los 7 años. Entonces también habrían formas de que parte de los que representaran el Poder Judicial en el Consejo Nacional de la Magistratura no tuviesen la obligación de presentarse ahora. Pero señor Paliza, estamos... Gracias por el señor. Para evaluar a personas que estuvieran en condiciones iguales. Pero coinciden ustedes conmigo de que puede existir un conflicto de interés frente a esa realidad que se plantea. Eso es cierto. Lo que pasa es que esa ha sido nuestra preocupación. Pero estamos como entre lo que pasa es que estamos un poco entre lo ideal, que quizás sea lo que usted plantea por el tema del conflicto de intereses y demás. Estamos entre lo ideal y lo legal. O sea, todo lo que está ocurriendo hasta ahora con el Consejo, desde sus miembros, las funciones y demás, es perfectamente legal. En algún momento el país hizo ese pacto. Entonces, ¿por qué ahora violentarlo? Porque se aparece ahora el problema, pero es que son los mismos cargos. Porque no se previó, pero indudablemente pero habría que hacer una modificación. Que tú autoevaluarte o evaluar a otros. Es evaluar a compañeros en este caso. Evaluar a compañeros en este caso. Pero compañeros, entonces sería como preguntarle, o tendríamos que preguntarle a los demás miembros de la Suprema Corte de Justicia su evaluación sobre ellos. Claro. Porque es un tema de una realidad muy que se impone. Es el hecho de que ellos se constituyen o pueden constituirse. Puede haber ahí una acción que no es propia ni elegante. Es lo que hemos querido decir, porque hemos sido muy cuidadosos. No es una argumentación en contra de ellos de manera particular, porque participamos de un consejo anterior pasado y los niveles de discusión fueron a la altura de un consejo. Estamos hablando de una aspiración que va más allá. Nosotros que queremos, nueva vez, que mejores prácticas y queremos transparencia, que va a devenir en jueces independientes. Sí, pero parece, entonces ustedes lo que plantean en términos concretos es que el Consejo de la Magistratura exima a ellos dos y funcione sin ellos dos. No, pueden haber inclusive otras modalidades. Le estoy diciendo que hay jueces actuales que no serán evaluados, que han sido de elección reciente, por entonces, ejemplo. ¿cómo tú sustituyes al presidente de la Suprema? El presidente... es muy difícil. Porque la Constitución habla de cargos. Si la Constitución dice que es él directamente el que debe participar. La Constitución habla de cargos. Es cierto que en el caso del presidente de la Suprema... Es muy difícil. Es el cargo el que lo ocupa, y tiene usted razón en ese aspecto. O sea, sería Fran Soto el problema. No digo de él. La condición que tiene, quiero decir. No de nosotros, estamos hablando de un tema que va más allá. De Fran, porque lo que queremos son que
que el nivel de legitimidad que surja del proceso no sea cuestionable. Aquí lo que se está hablando es cambiar la forma en la que piensa el Tribunal Constitucional, porque se están sustituyendo 4 jueces de su matrícula, así como también casi la posibilidad de transformar por completo la Suprema Corte de Justicia. Y por eso la legitimidad de ese órgano, que tiene una función tan sensible, no es una que nosotros podemos de ninguna manera juzgar. Tenemos que ser muy cuidadosos en ese proceso. Un aspecto técnico, antes de seguir, un abogado del PRM, Ramón Emilio Concesión, ha dicho que esta vez la presencia suya, la de Josefa y la de Fran Soto en el Consejo de la Magistratura es ilegal, porque él dice que ustedes fueron escogidos para el consejo anterior, que no siendo ustedes titulares como presidente del Senado, como presidente de la Cámara de Diputados, que ya están escogidos per se, había que hacer el procedimiento de nuevo en las cámaras y en la Suprema, aunque se les ratificara, dice Ramón Emilio Concesión del PRM. Una opinión suya como abogado que yo respeto pero no comparto. El Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano que tiene una vocación de permanencia en el tiempo. No es un órgano que se genera simplemente por convocatoria, sino que tiene una configuración, una institución constitucional diferente. Además, este es parte de un mismo periodo constitucional. La primera participación de nosotros fue en el marco de este nuevo periodo constitucional que fuimos ratificados o electos como segunda mayoría, en nuestro caso, por el Senado y la Cámara de Diputados en discusiones que allí se dieron. Inclusive, mire si no tiene razón necesaria su argumento de que no ha habido esa discusión ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado de la República. Tema que se da por sentado de que no existen esos niveles de preocupación en ninguna de las cámaras. No es un tema que realmente tenga niveles de dificultad. Pero en parte es interesante su posición. Gran parte de mi experiencia como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, debo decir que son los ricos de los debates y las discusiones que se dan allí. Yo he aprendido mucho y parte de sus argumentos es uno que yo también lo asumo con yo voy a abrir un paréntesis, pero es algo que no debería ni decirlo, pero Ramón Emilio. Yo lo conozco, ya lo dijo sin decirlo. A mí en realidad la vinculación política de los jueces para mí es inevitable, ¿no? Estamos viendo ahora el proceso de Brett Kavanaugh, el juez que está proponiendo Donald Trump, el que ya propuso en junio. Y aquí, por ejemplo, Mariano Germán es abogado privado de Leonel. Sí, señor. Y lo puso como presidente de la Suprema. ¿O no sabemos eso? Sí, señor. Y a Fran Soto también. Y a Fran Soto y al que era fiscal. Que está en el Estuvo en el Tribunal Superior Electoral. Moscoso Segarra. Que estuvo cuadro en el del Superior PRD, Electoral. todo. Ahora, cuando el PRD estaba en el poder, Hipólito puso a la esposa de Hernani. ¿No es así? Sí, no es así. Muy buena, no es cierto. Muy buena. Ella fue electa en el 1997. En la primera ola de reformas. ¿A la Suprema? Sí. En la convocatoria que hizo el presidente Mejía fueron designados los siguientes magistrados. El magistrado Darío Fernández, juez de la Corte de Apelación del Tribunal Laboral. No. Está el de la que estaba en la Junta. Perdón, él era Hernández Machado, que había sido juez de la Junta Central Electoral, que tampoco tenía vinculación política con nuestro. Sí, con el PRD, sí. No. Hernández Machado. Nunca tuvo militancia del PRD. Vinculado al PRD, pero está bien. Sí. Y Romero Confesor, que sí había sido consultor jurídico del Partido Reformista. Pero no hay un juez del PRD. No había un juez vinculado al PRD. No, fue la cuota. Lo que pasa es que le repartieron. La cuota de Balaguer fue Romero, la cuota de Hipólito fue la señora. Aunque él no estuviera ahí, pero fue la cuota. Pero lo que eso es inevitable. Ahora hay un siempre vinculación política. Y por cierto, la esposa de ella, que ahora no me recuerdo, Camilo Murdoch, no recuerdo su nombre, había sido juez de carrera, había sido juez, venía de ser juez de corte de San Francisco de Macorís. Pero a la hora de tomar decisiones, los vínculos pesan. En el PLD, en el PRM, en el PRD y en el Estados Unidos también. En Brasil, ahora, en todos los sitios. A mí no me preocupa mucho eso, si las normas son fuertes.
Tú puedes ser de quien tú quieras. Si los procesos son fuertes y las instituciones funcionan, no importa, tú tienes que ajustarte a lo que diga la norma. Digo esto porque en la Suprema Corte de Justicia se generó una estructura de corrupción. Aria Valera y Awilda Reyes, desde los 90, desde mediados de los 90, desde que pasó la primera ola de reforma, esos tipos estaban ahí, negociando sentencias, traficando con influencia, cogiendo soborno. Y el sistema, yo no sé si el Consejo Nacional de la Magistratura tiene mecanismos para prevenir eso o para fiscalizarlo. El sistema no se dio cuenta. No se dio cuenta hasta que apareció un recibo de Awilda cogiendo cuarto. ¿Me explico? Entonces, más que la vinculación política, ¿cómo nosotros podemos rescatar la imagen de la justicia a través de la prevención de la corrupción y el combate de la impunidad? Para poder colaborar un poco al debate, que los que nos escuchan puedan tener estar mejor edificados. La función del Consejo Nacional de la Magistratura están muy delimitadas en la Constitución de la República y están muy guardadas a momentos, a procesos. Nosotros no tenemos el deber de dar seguimiento a las labores de ese poder público, nombrarlo ya, sino nombrarlo y evaluarlo, en el caso de la Suprema, cada 7 años. Claro, en este proceso de evaluación, que será el primero que desarrollaremos en el marco de este periodo constitucional, estamos elaborando, una de las cosas que tenemos, las tareas pendientes, es elaborar el reglamento que nos permitirá dar o conocer cómo vamos a evaluar esos jueces. Y allí sí podemos discutir muchas de las cosas que puedan surgir en el debate y también, y algo muy importante, que fue algo que a nosotros nos llenó de mucho orgullo y que sirvió para mucho en el proceso pasado, y es la participación de la gente. Abrimos buzones virtuales, sí, abrimos buzones físicos en la propia Secretaría de la Suprema Corte de Justicia. Sí, y no solamente participaron, que algunas de las objeciones, de los reparos que presentaron entidades y ciudadanos de buen nombre sobre algunos postulantes de manera particular fueron acogidos porque tenían demasiado peso y presentaban las propias pruebas de algunos de la participación de esos ciudadanos, algunos jueces que habían tenido un comportamiento no adecuado. Y en virtud de eso, de esa participación social, de esa fiscalización social, nos sirvió muchísimo. Ojalá que en este tránsito, que aunque se apenas inicia, la sociedad también tenga algún nivel de participación y sean veedores del proceso, porque nos ayuda muchísimo, nos ayuda mucho. A propósito, doña Consuelo, se comprobó lo que usted dijo esta mañana, que el juez Brett Kavanaugh, sí, que le lanzó un hielo a otro muchacho siendo muchacho. Sí. Eso no es solamente eso, son 4 acusaciones de agresión. Eso es lo que